iniciar ese proceso y esas técnicas de restauración, sí que me gustaría realmente, primeramente, hablar con el prior Miguel Ángel González, que quién mejor que él, que nos pueda explicar específicamente cuáles son, vamos a decir, que las obras que se han considerado que se deberían de restaurar. Muy buenas tardes, prior. Buenas tardes. Estamos en el convento de los Carmelitas Descalzos de Salamanca, en la calle Zamora. Y desde hace varios años, aquí en un espacio de la casa, trabaja Miguel García, que es un afamado y prestigioso restaurador que trabaja aquí en Salamanca y que ha realizado ya abundantes obras de restauración para nosotros, para los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y de Salamanca, y también para otros promotores o propietarios de obras de arte que él ha restaurado como gran artista. Bien, ¿cómo han valorado cuáles eran las obras que necesitaban ese punto de restauración? Sí, más o menos desde hace 4 años en Alba de Tormes, donde yo estaba como prior, ahora también Alba de Tormes y Salamanca, él viene trabajando para la orden, ha restaurado piezas de gran calidad artística. Estamos hablando de esculturas policromadas de Gregorio Fernández, por ejemplo. Estoy recordando ahora una escultura del barroco napolitano de la glorificación de Santa Teresa, que estaba muy deteriorada, y él logró una restauración extraordinaria de la pieza, que se conservan estas piezas en Alba de Tormes, en el Centro Teresiano Sanjuanista. Son quizá las piezas más valiosas artísticamente hablando que él ha restaurado, y ha realizado también otras intervenciones en otros objetos antiguos de la casa, en otras esculturas también, y también aquí en Salamanca, en nuestra casa, ha restaurado la imagen de la Virgen del Carmen, que está en la iglesia de los Carmelitas de la calle Zamora, en el camarín, en la capilla mayor del templo, una imagen hermosa en cuanto a dimensiones, que estaba necesitada de una intervención importante y él la realizó de una manera muy satisfactoria. Bien, Prior, una pregunta que quería hacer, porque sabemos que muchas veces ese valor lo añade tanto la historia como también el valor sentimental. En el caso de todas estas imágenes que se están trabajando, ¿cuál es ese punto? ¿Pertenecen a algún siglo en específico que digan, bueno, es que lo estamos haciendo por este valor que corresponde y el peso que tiene? Hay diferentes posibilidades al respecto. Por ejemplo, las piezas del siglo XVII, que son de un valor artístico importante, que tenemos sobre todo en Alba de Tormes, se han restaurado porque con el paso del tiempo el deterioro era evidente y están la mayor parte expuestas al culto en algún caso y al público en las salas de exposición en otro caso, y también obras más recientes. Por ejemplo, acabamos de realizar un busto en bronce. Miguel ha sido el que se ha encargado de hacerlo con las técnicas con esas técnicas suyas tan actuales, por otra parte, y que se ha realizado para Alba de Tormes por tener allí el primer convento dedicado en todo el mundo a San Juan de la Cruz. Un busto auténtico, según la fisonomía original de San Juan de la Cruz. Bien, padre, bueno, padre Miguel Ángel, hemos escuchado, por supuesto, todo ese valor artístico, cultural, histórico que tienen cada una de las piezas, pero vamos a acercarnos entonces, a aprovechar que tenemos aquí muy cerquita a Miguel García para que sea él quien nos comente acerca de esas técnicas. Y bueno, primeramente darte las gracias por recibirnos aquí en el taller. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, bienvenidos también a este taller y sobre todo en agradecimiento a la Orden de Carmelitas Descalzos de Salamanca, que desde hace un tiempo me permitieron este espacio para poder desarrollar los trabajos de restauración propios de esta especialidad. Bien, entonces vemos acá que estáis restaurando pues este Cristo, y hablábamos hace un momento sobre todo porque tenía carcoma y te decía, bueno, entonces de madera, ¿y cómo lo hace? Entonces coméntanos acerca de esto que estás realizando, este trabajo. Pues mira, te comento que este Cristo llega de una donación a la propia Orden de los Carmelitas Descalzos en Alba de Tormes, y es el padre Miguel Ángel el que me hace llegar esta imagen y me comenta sobre la necesidad de restaurarla. Entonces, primero, es cierto que ha estado un tiempo aparcada, ¿no?, a la espera de poderla intervenir, y en este momento
desde hace unos días atrás hemos empezado a desarrollar los trabajos. Es cierto que lo primero que se hace en esta obra es hacer un estudio preliminar, valorar ese tipo de daños que tiene, como decíamos. Inicialmente, cuando ves y separas la imagen propia de la cruz, te das cuenta de esos puntos de unión, ¿no?, que presentan ese debilitamiento en las zonas de ensambles. Sí. Perdón, que tengo. Claro, porque era lo que me decías hace un momento, esta es la que está en la cruz. Sí. Y es el momento donde están, como por decir, esas pequeñas uniones, ¿no? Donde empiezas a hacer el Claro, trabajo. efectivamente. Lo primero es valorar cuál es el estado de deterioro que mayormente puede deteriorar la obra. Entonces, en este caso, sí os comentaba esas zonas de unión de los brazos, pero también esta zona que se puede ver del paño de pureza del propio Cristo, donde seguramente tenía una madera de menor densidad a la propia obra y por eso se aprecia ese ataque de carcoma de la propia madera. Claro, esas zonas son las que primero se intervienen. Por eso se debe documentar muy bien el estado inicial de conservación para poder luego ir documentando esas intervenciones que se van realizando. Claro, haces la valoración, comentas esto es lo que habría que hacer y procedes la Eso técnica es. según también el material, entiendo. Es cierto que el restaurador, y además teniendo en cuenta la cantidad de polémica, incluso de intrusismo que existe de otro tipo de especialidades que entran a trabajar en un tipo de obra que tiene un valor, como habéis indicado, un valor histórico, un valor artístico, un valor cultural, incluso sentimental. En este caso, pues obviamente es una pieza muy antigua, que presenta además una fisionomía muy característica, pero no muy común, ¿no? Yo diría que tiene como ciertos rasgos flamígeros, ¿no? Cierta técnica que nos haría pensar en un tipo de Cristo más flamenco, ¿no?, que vendría de una época, yo pienso, ¿no?, en torno al siglo XVI, finales del XVI, pero no muy anatómicamente proporcionado. Por eso yo pienso que ese tipo de imagen de cómo se tenía que ver en el lugar donde estuviera expuesto el Cristo, bueno, pues todo eso hace que tú te vayas embebiendo en la obra y vayas, sobre todo eso, hacer hincapié en la documentación de todos los pasos que se van realizando para que tú al final justifiques todos los pasos y los procesos que se van realizando. Por eso la importancia también de los materiales que utilizas, de las técnicas, de que los materiales sean inocuos para la obra, que si en un momento futuro eso que yo he realizado no es acorde a los criterios actuales, pues se pueda retratar o se pueda, digamos, eliminar para tratarlo de una forma más adecuada según las técnicas que corresponda. Claro, entiendo. Y al ser un bien mueble que se puede trasladar perfectamente, pues nosotros sí que queríamos conocer, pero creo que lo haremos en la siguiente conexión, esas técnicas. Nos gustaría que nos mostrases alguna de las formas como lo realizas, esa forma de escanear, por supuesto, alguno de los bienes que estamos viendo hoy acá y que nos los comentes, ¿te parece, Miguel? Sí, os comento, obviamente esta sería la parte Sí. más tradicional, de técnicas tradicionales, y luego estaría esa parte, esa implementación del uso de las nuevas tecnologías en las técnicas artísticas. Vale, perfecto. Entonces hablaríamos de esa técnica tradicional y nos pasamos también, por supuesto, al uso de la implementación de la tecnología, como bien nos has dicho hace un momentito. Nosotros vamos a retornar con nuestra compañera Alba en los estudios y, bueno, Alba, yo no sé si en este momento ahora sí que puedes oírme. Escucho de maravilla, Diana, una pena que antes no te podía escuchar. Nos ha parecido muy interesante, la verdad, ¿no?, cómo es ese proceso de restauración, un proceso que lleva su tiempo, ¿eh? Claro, y cada cuidado, el cuidado tan detallado que le tienen que imprimir a cada una de estas obras para que no pierdan ese valor, tanto bien como lo decía tanto el padre como Miguel también hace un momento, ese valor histórico, el valor cultural, sentimental, según cada caso que represente. Y hemos visto en esta primera parte la restauración más tradicional, pero claro, hay que adaptarse, ¿no?, también a las nuevas tecnologías que también invaden, ¿no?, la restauración, y precisamente eso es lo que veremos en la segunda. Eso es, vamos a dejarlo en la segunda parte y quién mejor que sea Miguel García quien nos los comente, si te parece. Durante este tiempo que he estado aquí junto a Miguel García, el responsable de Res Nova, me surgían dudas y le dije, oye, antes de saltarnos a las nuevas técnicas, me gustaría que esto que me estás explicando nos lo expliques en la siguiente conexión, ¿no te importaría? Y por supuesto que amablemente me ha dicho, pues sí, Diana, vamos a hacerlo así, así que te voy a dar alguna técnica
de las más usadas en tiempos atrás, antes de saltar a la tecnología. ¿Te parece? Me parece perfecto, claro. Hay que llevar un orden, ¿no? Primero el 1 y luego el 2, no vamos a saltarnos el orden. Perfecto, Diana, pues cuando quieras. Eso es, bueno. Pues aquí entonces continúo con Miguel García, que él es el responsable de Red Nova, y por supuesto conversábamos esas técnicas, por supuesto, de los bienes patrimoniales, culturales, artísticos, y tenemos aquí en la mesa, Miguel, pues el Cristo crucificado, del cual estábamos hablando en la primera conexión, y sí que nos gustaría, porque te planteaba un ejemplo, y que es un ejemplo que tal cual es. Sí, te decía, Miguel, supongamos que en esta imagen, por supuesto, que estás restaurando con las técnicas usadas, tradicionales, falta el dedo. Sí. En ese caso, ¿qué harías? ¿Cómo tendrías que hacerlo? Procederíamos, ¿verdad? Bueno, pues conectando con aquello que te decía, si lo importante de trabajar en la restauración de una obra y con la máxima profesionalidad no es solo el que trabajes correctamente, sino también es dejar testimonio y documentación de ello. Como me indicabas curiosamente en esta mano, ¿Sí? en la mano derecha del Cristo se podía ver uno de los dedos que le falta, ¿no? Entonces, en este dedo meñique sí conservamos el dedo original, ¿ves? Que colocaríamos en su sitio después de ponerle una espiga, ¿no? Para que perdure en el tiempo, pero ese dedo corazón estaría ausente. Eso quiere decir que nosotros tenemos dos opciones: o reconstruirlo con un tipo de resina epoxi que se comportaría igual que la madera, o dejarlo ausente. Claro, esa técnica sería la correcta en el caso de trabajar en un museo, es decir, no nos preocuparía tanto el recuperar ese dedo. Pero al tratarse de una imagen devocional, la experiencia sí me ha dicho que en el tiempo esos devotos que no están tan relacionados con las técnicas de restauración no comprenden muy bien que tú restaures un Cristo y lo dejes sin un dedo, ¿no? Claro. Es decir, tú le vas a rezar a este Cristo, entonces esperas que una imagen que es figurativa, que tiene todas las representaciones anatómicas, ese dedo vuelvas a verlo, ¿no? Al restaurarse. Entonces, se utiliza esta técnica de forma que sea reversible, es decir, nosotros el día de mañana, si ese dedo, como lo hemos documentado fotográficamente, se decidiera eliminarlo, podrías separarlo en esa zona de unión y o bien dejarlo ausente o bien colocar otro dedo realizado como comentábamos, o en madera o en otro tipo de material que pudiera ser más adecuado a lo que dijéramos la moda de la época, es decir, cómo se trabaja en un tipo de obra artística como es este caso, pero sí documentarlo. Es decir, lo importante en la restauración obviamente es que trabajes con los mejores materiales, que sea discernible y sobre todo que los materiales empleados no afecten negativamente a la obra. Si tú lo documentas fotográficamente, siempre tienes la tranquilidad de que esas técnicas que has empleado, si estuvieran expuestas a debate o a crítica, pueden ser, nosotros decimos, retratadas o reversibles, es decir, eliminadas para usar otro tipo de técnica. Eso es, según cómo vayan corriendo los tiempos. Y bien, hace también un momento hablábamos del busto de San Juan de la Cruz. Eso es. Que lo estamos viendo y me conversabas de que estaba ubicado en alguna otra localidad. Sí, en Segovia. En Segovia, eso es. Entonces, no tenías la opción, a lo mejor, de moverlo. Eso es. ¿Qué hiciste en ese momento para poder tener de él, pues como, vamos a decir, como una réplica, ¿no? Porque sí, es una réplica. Una copia, una efectivamente. Copia, eso es. Bueno, en este caso es cierto que este taller, aparte de ser taller de restauración, es un poco taller creativo, ¿no? Al final yo me desarrollo un poco en las técnicas tradicionales, en las técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia. Los artistas, los escultores, los pintores han empleado distintas técnicas y digamos que mi experiencia en el tiempo pues me ha hecho también desarrollarme en distintas habilidades, que incluso también pues el tema del dibujo, el tema de la pintura, yo lo desarrollo en este que sería uno de los sitios donde más a gusto me encuentro, ¿no? Porque desarrollo también mi creatividad. Este encargo es realizar una copia de lo que sería este busto, es decir, este busto de San Juan de la Cruz que existe en el convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia, donde está enterrado el santo. Sí. En el año 93 se realizó una extracción o un estudio científico del cuerpo, que dicen incorrupto, del santo, ¿no? Entonces, en ese momento se le encargó a un artista que
de acuerdo a los rasgos de ese cráneo que estaba en el sepulcro, poder hacer una interpretación de cómo sería el rostro verdadero de San Juan de la Cruz. Y ahora os llevo a cómo sería una técnica empleada en la actualidad, ¿no? Pero primeramente para esa técnica, a ver Sí, si a sí, mí no se me sí. salta este paso, Sí, porque creo que en la sí. clase te la he entendido muy Es bien. muy bueno, sí, O sí. sea, sí. este escáner, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sería una técnica tradicional, digamos Sí. que cuando una persona ilustre o una persona importante fallecía, lo que se hacía para conservar su rostro era hacerle una máscara mortuoria. Sí, Se hacía sí. con cola de conejo, con un tipo de gelatina que hacías el negativo y luego la hacían en yeso. Esa máscara existe de San Juan de la Cruz en el convento de Segovia, pero lo que querían los padres de Salamanca era hacer una réplica de este busto de bronce. Entonces, como yo no tenía la posibilidad de, digamos, de manipular manipularla de bronce. el busto de Correcto, bronce, correcto. yo hice uso de esta técnica, que es Eso. la que Yo te tanto cojo te ha el libro. gustado, ¿no? Eso me encantó. Yo estaba pendiente de la Entonces, clase. esto que yo tengo en la mano Sí. es un escáner portátil. Este lo he adquirido en una tienda de aquí de Salamanca, una tienda especializada en impresoras 3D y en escáneres 3D, en SIMAC Mundo Digital. Y el escáner lo que permite es que tú, a través de la conexión que haces a un ordenador portátil, puedes... Pues vamos a imaginar que este es el busto que tenemos en Segovia. Efectivamente. Y haznos la demostración, ¿te parece? Esto es un busto de San Juan de la Cruz Sí. que recrea el busto de Eso bronce es. de Segovia. Entonces, Eso es. para que yo no toque ni manipule este busto, Eso. lo que hago con este escáner, que estaría conectado Conectado a un ordenador. portátil, Correcto. es girar alrededor de la imagen y ver cómo va captando todos los detalles del rostro, incluso del vestido que lleva el busto en concreto, que es el que quiero escanear, ¿no? Esto es verdad que es un proceso muy, muy laborioso porque tú tienes que ir comprobando que la imagen que tú vas captando va acorde a lo que vas viendo en el ordenador. coincidan, claro. Es lo que te permite, es decir, que tú no puedes ir a ciegas, tienes que ir inspirándote en la imagen que va capturando el ordenador. Y entonces ahora sí nos vamos a Eso esa impresora para aprovechar el tiempo que nos queda. Eso es. Entonces, ¿cómo hacemos ese uso de la tecnología? Ok. Esto simularía el paso final de la impresora 3D. Es decir, es una impresora donde esta es la base de impresión, es una técnica aditiva, es decir, un filamento que va por esta línea, se va desplazando, y un extrusor que va empujando y calentando y fundiendo ese material Sí. que va depositando capa por capa Sí. para construir esta imagen. Entonces, simulamos que hemos terminado Venga. esta que sería la cabeza, ¿no?, del santo, de San Juan de la Cruz, y sería la última pieza que me permite colocarla en ese despiece que yo he tenido que hacer Que va a necesariamente para construir el busto de San Juan de la Cruz. Fíjate que Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que es un material que, claro, que la estabilidad no es muy... Hablábamos, ¿no?, de la estabilidad en el tiempo de los materiales, en la Sí. restauración. Esto es un proceso creativo, es decir, a mí lo que me preocupa es obtener una imagen lo más fiel posible para posteriormente fundirlo en bronce, es decir, hacer una réplica exacta de cómo estaría en Segovia también ese busto, así estaría en Salamanca. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que al final esta es técnica tradicional, esta Sí. sería una escayola Una hecha escayola, eso. con una silicona hecha como, por decirlo así, como una camisa que Como un yo molde, le sí. puse al santo, digamos al busto Sí, original, sí. porque al final tuvimos esa licencia para hacerlo en última instancia. Que lo permitieron, claro. Pero nos damos cuenta que muchos de esos detalles que tiene la barba, el pelo, incluso las cuencas de los ojos, las cavidades, tienen en este caso los detalles exactos, y en el caso del escaneado 3D, como Sí. es un escáner, digamos, de no muy alta resolución, Lo va pues perdiendo, se van eso es, perdiendo. pule un poquito esos bordes y en vez de hacerlos tan angulosos, digamos que redondea, por ejemplo, esas cavidades de los ojos, o por ejemplo, veis que la barba pues son apenas bultitos, ¿no?, que redondean, incluso Que simula. el cabello de la parte de adelante, pero claro, para ser una técnica no, en este caso sería no invasiva, no me permite actuar sobre el busto, pero obtengo una imagen especular lo más fiel posible. Oye, ha sido maravillosa la explicación, la clase, las técnicas, por supuesto, esta Sí. manera de mantener vivo, por supuesto, los patrimonios culturales, artísticos, que no se pierdan, porque estoy segurísima que muchas personas en casa tienen alguna figura que a Sí, lo mejor no claro. es lo que hablábamos al principio, que a lo mejor no es algo
que tenga, que sea un bien, un patrimonio, Sí, digamos, histórico, pero sí artístico. sentimental. Eso es. Y que si esa persona, bueno, pues lo quiere Eso es. aprovechar y conservarla, pues que sepa que hay nuevas tecnologías que le permiten restaurarla. Eso es. En el taller restauramos de todo, es decir, desde aquellos bienes más importantes, como decía el padre Miguel Ángel, de primera categoría, ¿no? Aquellos bienes que incluso están documentados, aquellos Bien. que tienen un carácter histórico y artístico, hasta aquellos niños de escayola que obviamente la familia ha heredado y quiere recuperar. Pues agradecerte, Miguel García, responsable de Red Nova, por supuesto, por todas las explicaciones, y nosotros, bueno, continuamos con mi compañera en el plató, que estoy segurísima que se habrá quedado impresionada, porque ella estaba muy interesada en conocer los detalles. Alba.